Bueno, pues hoy es 5 de mayo 2024. Vamos a dar por iniciado segunda clase de el diplomado en ciencias criminológicas. Segunda clase, antropología criminológica. No sé si me quiere apoyar, licenciada compañera. ¿Usted, licenciada, o está estudiando criminología o qué carrera? No sé si me escuche, compañera. Ah, ok. Ya me había espantado, colega, pensé que no me escuchaba. Sí, no se preocupe. Ah, ok, justicia criminal, ¿cómo justicia? Sí, lo que pasa, sí, sí, no se preocupe. Sí, qué bien. Mire, lo que pasa que no, nada más era una simple curiosidad y también lo que pasa que nosotros tratamos de, en criminología en acción, usar un lenguaje un poco más claro, un poco más sencillo, y no somos esos profesionales o docentes que tratan de abarcar todo el contenido técnico y catedrático, porque al final del día el alumno se hace más bolas, y pues si no son criminólogos en sobre la línea y estudiaron otra carrera, pero están llevando estos diplomados, tratamos de usar ese lenguaje para que sea un poco más tendido y entendido y más claro para la hora de que se les pregunte o expongan o estén realizando exposiciones o trabajen sobre esta línea, tengan una definición y un concepto claro y sepan de lo que van a hablar y de lo que se trata. No, nosotros en Criminología en Acción eh, buscamos esa cuestión de que memoricen o repetir o copiar y pegar el contenido. Nosotros no, nosotros ese es material propio en nuestras definiciones, nuestros conceptos, y si ocupamos algo le ponemos de nuestra cita, y sobre todo no queremos repetir lo que ya repitieron o lo que memorizaron en las escuelas. Queremos que analicen, que interpreten, que describan desde su conocimiento, su experiencia, y que tengan esa cultura fomentada, ¿no? Ah, ok, no se preocupe, excelente, me parece perfecto. Sí, nada más era una cuestión, esa pregunta, porque si no, a veces tenemos que empezar desde cero. Entonces, cuando empezamos desde cero, tratamos de hablar lo más, los puntos claves, pero cuando ya algunos compañeros pues ya tienen experiencia o hasta nos ha tocado que tengo docentes en las plantillas de criminología y pues ya no es algo así tan de regresarnos o pero pues, memorizar, que memoricen algunos conceptos, sino que ya es un lenguaje un poco diferente, ¿no? Pero nada más era por eso, no se preocupe, colega y licenciada Laura López, pues vamos a dar por iniciado, voy a empezar a transmitir las diapositivas. Pues ahorita ya estamos presentando la exposición completa en pantalla completa. Y pues damos por iniciado. Sí, bueno, vamos, recordemos que ciencias criminológicas, recordemos que para hablar de criminología vamos a estar abarcando en la forma práctica la síntesis criminológica. Y pues ok, no, no se preocupe, colega. Ok, muy bien. Sí, nada más era una cuestión para nosotros
nuestras exposiciones, tratamos de darle lo más claro y lo más preciso y lo que sabemos que van a ocupar y sobre todo que tengan las bases y el conocimiento claro de las exposiciones o lo que llevamos eh, a cabo en nuestras ponencias. Le agradezco mucho me haya respondido la pregunta y continuamos. Y pues regresemos al punto en el cual, pues, ciencias criminológicas, síntesis criminológicas, y pues ahora vamos a ir hablando, como es un diplomado muy corto, recordemos que es un diplomado a 2 meses, aproximadamente de 8 a 10 clases en un promedio. Y al final, pues vamos a estar realizando un ensayo muy, muy práctico de 5 a 10 páginas, muy sencillo, ¿no? No nos asuste esa cuestión. Y pues bueno, vamos a empezar con antropología criminológica. Ese es el tema de hoy, no les voy a quitar mucho tiempo, en promedio, una clase aproximadamente de 40 minutos es lo que tenemos contemplado por la plataforma y para que no se les haga muy tedioso, muy pesado. Tenemos otros cursos, diplomados, talleres, seminarios que muchas veces sí nos extendemos un poco más por el contenido, etcétera. Bueno, el objetivo de esta ponencia es que el alumno conozca las bases y las características de la antropología criminológica y su aplicación hoy en día para poder desarrollar planes y proyectos de prevención. Todo lo que vamos a estar viendo en lo que es criminología tiene que ir enfocado a planes y proyectos de prevención. Todas las cuestiones que estudiemos en criminología, a final del día nosotros tenemos que ofrecer, que sugerir alguna teoría, alguna propuesta y algunas conclusiones de qué es lo que podemos aportar, cómo lo podemos realizar en el campo de la acción y en la práctica para que nosotros tengamos buenos cimientos y buenas bases en las cuales tanto crezca la criminología, crezcamos nosotros y nos desarrollemos profesionalmente, intelectualmente, entre otros muchos conceptos. Y pues es bien importante esa cuestión de que nos mantengamos siempre en la línea, en el pensamiento de que estudiar, desarrollar, interpretar, investigar, conocer criminología es para realizar proyectos en materia de prevención. ¿Por qué? Porque nosotros a través de estar describiendo, analizando, interpretando las conductas antisociales, delictivas, etcétera, pues al final del día tenemos que dar una solución o una posible respuesta a este fenómeno, ¿no? Y también vamos a estar abarcando, bueno, en esta clase de antropología criminológica no nos vamos a estar metiendo a profundidad porque nos llevaría simplemente tal vez el puro diplomado para hablar de antropología. Queremos que se queden las bases, que tengan la habilidad y la capacidad de interpretar esta cuestión de la antropología criminológica en su origen, en su desarrollo y sobre todo hoy en día en la práctica de la actualidad, en la práctica contemporánea, qué podemos hacer sobre la línea de la antropología criminológica y sobre qué línea podemos estar trabajando si es que nos gusta o nos llama la atención esta línea de la antropología criminológica. Propósito, el alumno al analizar un poco de la historia y orígenes de la antropología criminológica pueda realizar en la actualidad investigaciones y así poder seguir aportando un punto de vista en la solución y alternativas del fenómeno criminal. Nosotros debemos de tener esa capacidad de hacer sugerencias al sector familiar, educativo, a la sociedad, al gobierno, al sector público y privado, sugerencias acerca de cómo podemos intervenir, neutralizar y mitigar este fenómeno criminal a nivel local, a nivel nacional o tal vez hasta a nivel internacional. Por eso es estudiar criminología para tener todas esas bases y pues dependiendo de nuestros oficios o nuestras carreras, lo vamos a ir enfocando hacia ese punto. Por eso nosotros tenemos algo muy interesante y algo muy bueno que Criminología en Acción se dedica a la acción, a la práctica, y pues es lo que más nos interesa, que ustedes al final del día practiquen, se desarrollen, crezcan intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, en todos los aspectos para que
peso y renombre en la sociedad y en todos los sectores en el cual ustedes designen al final del día trabajar. Por eso apuntamos nosotros mucho énfasis en la cuestión de la criminología especializada. Pues vamos viendo, a ver, vamos a ver que el concepto, primeramente vamos a destructurarlo en dos partes, antropología, y ya sabemos qué es criminología. Bueno, entonces vamos a ver qué es la antropología. La antropología estudia la diversidad de las relaciones socioculturales del ser humano, incluye la emergencia misma de los humanos en sus entornos ecológicos. En toda esa convivencia de sus entornos va a desarrollarse la convivencia y este análisis en la cual se va a empezar a meter o se ha metido la antropología en esa situación social, cultural del ser humano y en esas relaciones interpersonales en la cual convive día a día, esa como va a estudiar la antropología sobre esa línea, ¿no? La antropología no está limitada en su objeto específico. Toda realidad pertinente para la comprensión del humano puede formar parte de su campo de investigación. Bueno, aquí toda la comprensión del humano, pues abarca muchísimo, ¿no? Tiene mucho campo de acción, mucho terreno y pues hay muchos derivados de la misma antropología. Por ello, los antropólogos están habituados a la flexibilidad de los enfoques teóricos. Su formación consiste normalmente en un cuerpo de teoría clásica que progresivamente se va especializando en algún área concreta de interés. En la actualidad, estas áreas son innumerables: procesos económicos, técnicas y tecnológicas, formas de conocimiento, prácticas lingüísticas, formas simbólicas, políticas religiosas, jurídicas, educativas, escenarios corporales y subjetivos, formas de estructuración social según diferencias etnias, de género, etcétera. En cualquiera de estos campos, entre muchos otros, los antropólogos intentan ampliar el conocimiento acerca de cómo los seres humanos producen sociedad y cultura. Bueno, pues nos quedamos con que la realización sociocultural del ser humano y todo su entorno ecológico va a estar estudiando la antropología. Y toda esa cuestión de acercamiento de los seres humanos que se produce en sociedad y en la cultura es antropología. Y pues de ahí partimos a volver a estructurar el concepto de antropología criminológica. Este concepto de antropología criminológica hoy en la actualidad pues no tiene mucha vida y no tiene mucho auge, no tiene mucho peso en la práctica, pero si nosotros nos podemos definir o nos podemos ir sobre esta línea de la criminología, de este derivado de la antropología criminológica, pues estaremos trabajando muy bien y nos gustaría aportar algo sobre esta línea de la criminología y sobre todo antropología criminológica, y estaremos trabajando sobre una línea de la criminología menos vista, menos estudiada, menos investigada hoy en día. Pues vemos una definición de Rodríguez 2013, el estudio de las características del hombre criminal, del hecho antisocial y de la criminal, página 62. Bueno, este concepto de lo que es la antropología criminológica está muy bueno, está muy completo. Dice que es el estudio de las características del hombre criminal. Al inicio, en aquellos tiempos, Lombroso hizo alguna serie de descripciones, características físicas en las cuales la frenología y la fisionología estudiaban las características físicas de las personas y sobre todo de el hombre delincuente, en las cuales llegó a salir el hombre atávico, que era como que más distinguido en el decir que era estos los únicos que delinquían porque no tenían esta serie de características físicas como estas. Es así como nace y surge parte de la criminología o la línea del tiempo de la criminología. Pero la antropología criminológica va a estudiar esas características del hombre criminal y más que nada ya es en esa cuestión de su entorno social, cómo se va desenvolviendo sus clanes, en sus tribus, y pues es algo muy renombrado, las pandillas o los grupos de pares en los cuales se puede estudiar esta cuestión y vemos cómo ahí hace énfasis
la definición de antropología criminológica, ¿no? Y el hecho antisocial y de la criminalidad, pues va muy de la mano si hablamos en el concepto o en esa línea del tiempo sobre lo que estamos viendo de las pandillas, como el surgimiento de una pandilla, el desarrollo y el final, como lo que se está viviendo en El Salvador, sería una cuestión buenísima de antropología criminológica con esta definición y los hechos actuales y reales que se está viviendo en El Salvador, ¿no? Bueno, pues tenemos que empezar con esta cuestión, porque al hablar de antropología estamos abarcando parte de lo que es la historia del desarrollo de la criminología, porque son como que las bases o los inicios y el desarrollo de lo que es las bases actuales de la criminología. Pues vamos viendo en la fuente bibliográfica más veterana o antigua, lo encontramos en el Génesis, en la Biblia, sin hablar de Biblia de ninguna denominación. Vamos a hablar esta cuestión más filosófica, crítica, analítica, científica, en la cual nos vamos a referir sobre esta historia en el Génesis 4:8 y nos menciona, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Bueno, esa es la primera aparición del homicidio, es la primera aparición de que un ser humano le quita la vida a otro ser humano. Entonces hubo factores endógenos y factores exógenos, los cuales intervinieron y sobre todo una cuestión preparante o desencadenante fue que a Dios le parecía sus ofrendas de Abel algo buenísimo y pues las ofrendas de Caín era algo pues mal visto por él. Fue una cuestión desencadenante o preparante para que se le detonara a Caín la ira o el resentimiento y al final le quitó la vida. Bueno, partimos sobre esa línea del tiempo hacia lo que vamos a ir viendo sobre esta cuestión de la antropología criminológica. Bueno, vamos a ver cómo uno de los muy famosos o reconocidos dentro de la criminología es Benigno Di Tullio. Para este criminólogo, la criminología es una ciencia que se encarga de estudiar las conductas consideradas antisociales criminales. Este estudio lo va a realizar a través de una serie de casos que se consideran bien normales, bien anormales o bien patológicos. Vamos viendo cómo hizo esas definiciones, van dejando la pauta a seguir sobre la criminología actual para que nosotros no tengamos una definición o un concepto de lo que es las conductas antisociales con un término jurídico, o hablar de conductas delictivas o hablar del delito, de la delincuencia o del delincuente, que lo podemos usar para algunas interpretaciones o para algunas informaciones de algún caso que estemos nosotros hablando, pero vamos a estar manejando sobre esa línea de de las conductas antisociales, unos casos que se consideran bien normales, otros bien anormales o bien patológicos. Es algo muy fascinante todo lo que nos deja. Y pues fue un psiquiatra, antropólogo y profesor italiano, y pues deja las bases también, ¿no? Principios sobre la criminología clínica y otros muchos autores, ¿no? Y pues este autor nos menciona, Benigno Di Tullio, en el libro de Rodríguez 2013, en su libro de criminología nos menciona que el doctor maestro Di Tullio dice que la antropología criminal en sí estudia la personalidad del delincuente. Eh, Hoy en día esta antropología criminal es muy reflejada en el ámbito del sistema penitenciario, porque cuando una persona privada de su libertad, que le llamamos en México PPL, persona privada de su libertad ingresa, se le hace una serie de estudios en las cuales se lleva pues unas fotografías de varios perfiles de su rostro, de varias posiciones de frente y de lado, huellas lactilares y sobre todo deja la línea a seguir sobre esta línea de la cuestión de esta antropología, deja
las bases cimentadas para seguir sobre esa línea de las características de la personalidad del delincuente cuando ingresa a un sistema penitenciario, cómo tiene su desarrollo y al salir, cuál es su tipo de personalidad en el cual sale después del sistema penitenciario, ¿no? Entonces, hoy en día también va abarcando esa cuestión porque no es lo mismo meter a 1,000 gentes, 10,000 gentes con diferentes tipos de caracteres y pues vamos viendo que hay clanes, grupos de pares, pandillas, crimen organizado dentro de un sistema penitenciario y pues va a estudiar esta cuestión sobre esa línea, la antropología criminológica. ¿Cómo lo va a realizar? Mediante método científico que es conllevado dentro de la ciencia biológica y psicológica en general. La ciencia de constitución y la biotopología humana en particular, método que considera la personalidad humana como una unidad indescindible y dentro de la forma y función, carácter somático y carácter psíquico, fuerza material y fuerza espiritual, estando unidas y estrecha y coordinadamente de manera tal que dentro de esa misma personalidad individual debe corresponder a su propia morfología, su funcionamiento, su psicología, página 63. Entonces vamos a ver cómo esta definición de Benigno de Iturio es muy acertada, muy específica, muy completa, hablando de la antropología criminológica, ¿no? Y pues otro de los autores también muy famosos, muy marcados dentro de la criminología, pues vamos a ver cómo Lombroso deja parte del legado o los postulados o la línea a seguir sobre la criminología. Pues nos dice que nació en Verona 6 de noviembre de 1835 y murió a los 75 años de edad. En Turín 19 de octubre de 1909. Conocido como el pseudonómino Cesare Lombroso. Fue un médico y criminólogo italiano, representante del positivismo criminológico. Fue el representante del positivismo y pues deja muchas bases, muchos estudios sobre la antropología criminal, pero son las bases a seguir sobre la criminología. Pues muchos bueno, algunos de los más importantes postulados o algo en los cuales nos deja y todo, sobre todo hoy en día también se realiza mucho en el sistema penitenciario y es trabajado indirectamente, pues son estos tipos de criminales que se ven en las teorías o postulados del Lombroso. El criminal nato, el delincuente loco moral, el delincuente epiléptico, el delincuente pasional, el delincuente loco y el delincuente ocasional. El criminal nato es el que él menciona, Lombroso, que hay un delincuente en el cual ya nace con un potencial criminal, en la cual no hay nada que mitigue sus fuerzas internas o factores endógenos para que se neutralicen y se incline más sobre una cuestión más proactiva, propositiva o prosocial a favor de la humanidad. Esta cuestión de el criminal nato lo vamos viendo en lo que es las familias criminógenas, donde nacen en un seno criminal en la cual todos se dedican al delito. Es parte o algunas características o una línea a seguir sobre esta definición del criminal nato. El delincuente loco moral, el delincuente epiléptico, van muy relacionados porque en estos casos es el delincuente que tiene algún trastorno de personalidad o algún trastorno mental en la cual eso lo ha llevado para que sea un preparante, un desencadenante para que realice las conductas delictivas y se vuelva un criminal potencial sobre esa carrera delictiva o sea, una persona reincidente específica sobre el delito, ¿no? El delincuente pasional es aquel enamorado que por celos o por celotipia, pues degolló o asesinó al amante y a su esposa porque era traicionado, ¿no? Es el delincuente pasional. El delincuente loco, pues que tiene algún trastorno mental en la cual, pues,
llegó un momento en el cual pues estaba fugado de la realidad como los esquizofrénicos, y pues eso lo llevó a cometer su paso al acto, o el delincuente, el actor del delito que tiene una ansiedad crónica, y pues esa ansiedad lo ha llevado a ser una persona obsesiva, y pues por esa obsesión llegó a obsesionarse tanto por un hecho criminal hasta que lo llevó a cabo o lo consumió. Y el delincuente ocasional es aquel delincuente que en algún momento se le presenta la ocasión de delinquir, y pues es aquel que se le presenta la ocasión de cometer algún robo o alguna cuestión criminal, y pues no duda y la realiza. Y pues parte de lo que es la antropología estudia también parte de la ecología, y vamos a ver parte de esta cuestión. Arqueología criminológica estudia también el efecto del medio físico y la adaptación del hombre al mismo, ecología, así como el espacio donde se mueve el ser humano, favoreciendo las relaciones sociales y desfavoreciéndolas. Bueno, aquí vamos a ver cómo en subdivisión de la antropología criminológica, esta cuestión de la ecología criminológica, de ver la adaptación del hombre al mismo medio ambiente en el que se desenvuelve, pues esa cuestión, ¿no? Yo llego a un barrio, a una colonia donde abundan las pandillas, y hay pandillas delictivas potenciales, hay pandillas que nada más se reúnen socialmente por un fin, o hay pandillas que la definición jurídica nos dice que hay unas que se reúnen para reincidir o estar constantemente planeando y ejecutando actos delictivos, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de pandillas, y en ese tipo de pandillas vamos a ver cómo en esa cuestión de la ecología criminológica, arqueología criminológica, antropología criminológica, vamos a ver cómo se adapta ese hombre a ese medio ambiente con los que se está desenvolviendo, con sus pares, y pues vamos a ver cómo se van desarrollando entre ellos y cómo se va adaptando. Y pues tarde o temprano, si no está acostumbrado o no, es inclinado hacia el delito, pues lo va a empezar a anhelar, o va a empezar a pasar al paso al acto, y se va tal vez a convertir en un delincuente. Y también pues en las cárceles vamos viendo mucho esta cuestión de este estudio de la ecología criminológica o arqueología criminológica. Y pues vamos a lo que es la actualidad de toda esta línea, ¿no? Bueno, hay uno, en Luis Rodríguez Manzanera, en su libro de Criminología 2013, nos menciona algo siguiente. En uno de los capítulos más importantes es el de la etnología, que estudia en el tiempo y espacio las creencias, técnicas, arte, etcétera, de pueblos y grupos culturales, etnias. Los compara e investiga sus similitudes y diferencias. Las costumbres, los tatuajes, las supersticiones, la moral, las modas, el lenguaje, las expresiones artísticas del criminal, las diferencias entre diversos grupos criminales, según edad, religión, hábitat, etc. El modus operandi en ciertos crímenes son aportaciones de gran valor de la antropología criminológica. Algo que ha proporcionado importantes datos a la criminología es el estudio del lenguaje que se desarrolla entre los criminales, así el análisis del caliche, lunfardo, replana, argot, etc. Nos dan información no solo antropológica, sino psicológica y sociológica de gran valía, que unificadas se convierten en un conocimiento invaluable. Pero ya no podemos quedarnos en el lenguaje críptico de la criminalidad, pues la lingüística se ha convertido en una verdadera comunología. Al estudiar las formas no verbales de comunicación, no podemos olvidar que el crimen conlleva en sí un mensaje, y que el criminal, además del provecho que puede obtener, intenta decir algo. Vamos viendo cómo a continuación vamos a analizar y vamos a ver unos puntos claves en esta cuestión de la antropología criminológica.
y por resaltar mucho esta cuestión del lenguaje, las expresiones artísticas del criminal. En México hubo un tiempo en el que reinaron y permanecieron muchas bandas, muchas pandillas delictivas de jóvenes, como los Panchitos Lane, como algunas pandillas, como pandillas formadas de cholos, pandillas de criminales que se dedicaban a varias modalidades operativas en las cuales se dedicaban al delito, y algunos están en prisión, algunos fueron abatidos y algunos se fueron a otros lugares, ¿no? Entonces vamos a ver cómo parte de la antropología criminológica va viendo el modus operandi de estas pandillas, de estas bandas del crimen organizado, va viendo también cómo hay un lenguaje entre estas pandillas, entre estas culturas, entre estos tribus, entre estas sectas, entre estos grupos de crimen organizado o delincuencia organizada. Hay algo que están hablando, es un lenguaje críptico, es un lenguaje en el cual hay muchas formas de expresión que tal vez a veces no es tan verbal, es a veces físico o en su modus operandi de realizar el tipo de delincuencia en la cual están desenvolviéndose, ¿no? Entonces, hoy en día la antropología criminológica pues se dedica a esta cuestión en el sistema penitenciario, a analizar y estudiar este grupo de pares en los cuales pues el primo delincuente ingresa a sistema penitenciario y trae un riesgo social bajo al ingresar al sistema penitenciario, y se va desarrollando, se va desenvolviendo y va encontrando a sus grupos pares, a sus pares, y va encontrando a sus iguales en las cuales va desarrollándose y va a empezar a tener una cierta modificación en su comportamiento, en su forma de hablar, en su expresión, hasta en sus anhelos, y va a empezar a vivir sobre una línea diferente de la que vivía afuera. ¿Por qué? Porque el sistema penitenciario es de carácter de mucho estrés y sobre todo llega un tiempo en el que pues, la mayoría se da el carcelazo. No es lo mismo estar recluido una semana, un año, hasta recluido 15 años o 25 años de su vida. Entonces va a empezar a inclinarse, y tal vez sea por situaciones más negativas, por la situación en la que se encuentra, y pues es por obvio que la cárcel o el sistema penitenciario es llamado como la universidad más grande del crimen, porque van a perfeccionarse y van a mejorar algunas capacidades, algunas habilidades que si no son neutralizadas, si no son desinhibidas o no está en la intervención del criminólogo trabajando arduamente, pues al final del día va a ingresar con un riesgo social bajo y va a salir con un riesgo social elevado, alto o absoluto. Y pues vamos a ver cómo parte de esta cuestión de la antropología, pues esa relación entre grupos, entre pares, ese tipo de cultura en la cual se están desenvolviendo, y pues lo vamos a aterrizar muy enfáticamente al sistema penitenciario, ¿no? Pues vamos viendo cómo hay sobrepoblación. En México hay cárceles en las que una celda es para 70, 80 personas, cuando la cárcel está diseñada para 20 personas, 30 personas a lo mucho. Pues hay sobrepoblación. Hay mucha sobrepoblación porque pues no hay donde meter a estas personas, y pues por ende y por obvias razones el sistema penitenciario no se está haciendo cargo y no está dando buenas soluciones. Entonces la antropología criminológica se dedica a estar estudiando, analizando, interpretando este tipo de problemáticas de sobrepoblación, y sobre todo de estar viendo cómo es una cuestión súper estresante, súper mega dolorosa la situación que se vive dentro del sistema penitenciario por estar viendo a toda esta población recluida en una sola celda. No hay privacidad, no hay higiene, no hay salud, no hay educación, no hay reinserción, no hay trabajo. Es una cuestión denigrante, muy, muy agobiante y muy frustrante. El simplemente hecho de analizar todo esto es preocupante y alarmante. Ahora,
Imaginemos si somos muy empáticos con este tipo de individuos, sin llegar al prejuicio, sin llegar a la cuestión de el morbo, porque pues al final del día nosotros no somos jueces ni verdugos ni jurado para estas personas. Hay un juez que se encargó de sentenciar los culpables o inocentes y pues no nos toca a nosotros. Nosotros tenemos otro objetivo y otra misión de ser y pues estamos trabajando sobre esa misma línea. Y pues llega un punto en el que hay cárceles en México en las que esa misma sobrepoblación rebasa el índice de sobrepoblación y es donde llega lo que le conocemos como hacinamiento. Y este hacinamiento, pues lo vamos a ver como la sobrepoblación extrema y demasiada sobre un penal o un reclusorio del Estado de México o de la Ciudad de México o hasta de otros países de México. Y pues esta cuestión cómo se van desenvolviendo, cómo interactúan, cómo se desenvuelven, cuáles son las afinidades, cuál es el lenguaje que están ocupando, cómo se están comunicando entre ellos. Vamos viendo que unos años atrás salió en noticias de Canal 40, si no mal recuerdo, esta cuestión de las extorsiones que realizan desde el sistema penitenciario hacia afuera, ¿no? Entonces, si el primo delincuente que ingresa por primera vez a prisión no traía deseos de ya delinquir o tenía pensado por a través del castigo que se le impuso frenar o tiene sentimientos de culpa y la culpa es muy grande y el día de hoy dice, bueno, pues ya no voy a delinquir, pero enfrenta a grupos adentro o pandillas o grupos en los que se dedican a la delincuencia, pues no es tan fácil, ¿no? En la cual, vamos viendo cómo se van desarrollando y al final alcanzan un riesgo social extremadamente elevado. Antes se le llamaba peligrosidad, ahora se le llama riesgo social. Es bajo, alto, elevado o absoluto, ¿no? Cuando sus niveles de riesgo social han crecido y se han hecho profesionales en el delito dentro del mismo sistema penitenciario, en lugar de que los ayudó, los perjudicó más, pues alcanzan un riesgo social pues elevado o absoluto. Y pues está dividida esta cuestión en la cárcel por muchos módulos en los cuales están los de máxima peligrosidad, que es riesgo social, y los de menor riesgo social, ¿no? Pero al final del día, el estar conviviendo, el estar dentro, es algo muy estresante y es algo muy agobiante. Entonces, la antropología criminológica se va a dedicar sobre esa cuestión y a ver qué tipo de cultura se está manejando, si hay una cultura del deporte, una cultura artística, una cultura encaminada a la cuestión científica, etcétera, pues todo eso lo va a ver la antropología criminológica. Algo muy perteneciente a la cuestión de la antropología criminológica es analizar y estudiar el tipo de tatuajes. Al inicio del tatuaje era una cuestión de figura de solo algunos presos eran marcados por el mismo sistema para poderlos identificar con otras personas que ya habían estado presos, eran los que traían tatuaje, ¿no? Los delincuentes nada más eran los que estaban marcados con algún tipo de tatuaje o una seña. Y hoy en día pues vemos que hay tatuajes artísticos, hay tatuajes en los cuales se tatúan por moda, por gusto, por afinidad, porque les gusta y porque les agrada el tatuaje. Unos tatuajes culturales, unos tatuajes más enfocados emocionalmente o artísticamente, etcétera. Hay diferentes tipos de tatuajes. Hoy en día ya es una cuestión más por la modernidad que cualquier joven quiere andarse tatuando. Y pues ahí también vamos a analizar sobre la antropología criminológica esta cuestión del tatuaje y pues nos atañe tanto en el sistema penitenciario como aquí afuera en situación libre, pues vamos a ver cómo
la antropología criminológica va a estudiar estos tipos de tatuajes. El tipo de tatuajes va a diferenciar algunas mafias del mundo. Los mismos clanes de la Camorra o de la Andrágueta tienen algunos tatuajes muy distintos que los identifica, arañas y algunas estrellas, castillos, etcétera, ¿no? Y también la Yakuza, la mafia japonesa, tiene algún tipo de tatuaje distinto en las cuales pues se tatúan todo el cuerpo, nada más dejando en visto manos, cara y pies, y lo demás del cuerpo pues está completamente tatuado por un simbolismo con dragones, con algunas figuras de dioses japoneses o santos japoneses, etcétera, y pues los va a diferenciar de algunas otras mafias. Algunas otras mafias, como cárteles mexicanos, pues se tatúan algunas cuestiones religiosas, como vamos a estar viendo la tríada de la fe, de las conductas antisociales, y pues en México es más inclinado esa devoción en las conductas antisociales, lo que es la Santa Muerte, lo que es San Judas y lo que es Malverde, ¿no? Entonces vamos a ver estos tipos de tatuajes en la antropología criminológica. Y también algo buenísimo de la antropología criminológica, que se dedica a estudiar este tipo de clanes, este tipo de tribus y este tipo de pandillas, como lo era o lo es la Mara Salvatrucha. Hemos visto estos documentales y hemos visto esta problemática del Salvador de décadas, del crecimiento de estas pandillas, y pues ellos trataban de diferenciarse y ser diferente hacia los demás, y sobre todo el tatuarse era una forma de expresión del lenguaje, una forma de reflejar su mentalidad y sus actividades delictivas, ¿no? Y ellos pues hacen una definición muy enorme, porque se tatuaban letras, números, se trataban simbolismo, y pues ese tipo de tatuajes es muy particular de pandillas, es un tipo de señalamiento de marcas, y pues también esos placazos los llevan en las paredes o en los lugares donde se encuentran ellos resguardando o creen que es su territorio, para marcar divisiones geográficas con otras pandillas, ¿no? Entonces, este simbolismo también del lenguaje en los cuales se hacían señas o se comunicaban con las manos, pues también es muy conocido y muy usual entre los cholos de Estados Unidos, pandillas de Estados Unidos con los maras salvatruch. Pues ellos surgen de algunos emigrantes del Salvador, de Estados Unidos a El Salvador, y pues ahí es donde emigran y es donde traen todo ese tipo de culturas y las implementan en su país. Lamentablemente el Estado, el gobierno, las familias, todos dejaron crecer el monstruo que se volvió, y fue una cuestión imparable. Esas pandillas tenían muchas modalidades operativas, como la extorsión, las violaciones físicas a mujercitas, el crimen organizado, el sicariato y sobre todo el tráfico de drogas y de armas, y también el tráfico de personas, de indocumentados, y también extorsión a centros comerciales, tiendas, casas. Todos los empresarios que se les pudiera presentar pues tenían esa cuestión de la extorsión. Entonces vamos viendo cómo la antropología criminológica pues se va a dedicar sobre esta línea, y es lo que va a tener sobre la marcha de trabajo. Y afuera, pues en la sociedad, también podemos manejarlos o querer trabajar la antropología criminológica sobre los otros tipos de culturas, o sobre el otro tipo de las conductas, como las prosociales, las disociales y las parasociales. Llegamos al final, llegamos a la parte de las conclusiones. Bueno, número uno, pues vimos parte del desarrollo en la línea del tiempo de la criminología, con Benigno Di Tullio, con César Lombroso, los postulados de la diferencia de los tipos de delincuentes, como en México y también en el mundo hay cárceles, que hay mucho hacinamiento y hay mucha sobrepoblación, y es algo crítico, porque dicen los estudiosos que si quieres conocer al país, pues conozcas a su cárcel, ¿no? Que te des cuenta cómo es su cárcel. Y pues vamos viendo esa cuestión, ¿no? Del,
la antropología criminológica basada sobre esa línea, ¿no? He dejado de de pasar la presentación, pasamos a algún panel de preguntas, de comentarios, de algunas sugerencias o ya sea sobre la línea del conocimiento, de la propia experiencia o de las aspiraciones, todo es aceptable. Voy a detener la grabación y pasamos al panel de preguntas y respuestas o comentarios.